Venezuela Internacional, aquí en el estudio del doctor Jorge Dugarte. Veníamos hablando de la integración en América Latina, la posibilidad de tener un solo ente, en este caso la Organización de Estados Americanos, como usted lo planteaba, para articular todo lo que estaba ocurriendo en la región, como ocurre con la Unión Europea, estos 28 países. ¿Realmente la Organización de Estados Americanos lograría que sean respetadas las decisiones dentro de los sistemas que maneja como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lamentablemente no ha sido así. Eso sería lo ideal. Lamentablemente no ha sido así, y uno de los ejemplos más elocuentes de que las cosas no marchan como debería ser es que inclusive nuestro país, Venezuela, denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2013, que es el instrumento fundamental del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Con lo cual se salió de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, más no de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque si bien es cierto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está regida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está regida también por la Carta de la Organización de Estados Americanos, y no nos hemos salido de la OEA. Por lo tanto, seguimos bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afortunadamente, ¿no? Y, desde luego, pues pertenecemos a las Naciones Unidas, y como sabemos, el sistema universal o internacional de las Naciones Unidas pues está inserto en la Organización de las Naciones Unidas con sus organismos correspondientes que funcionan tanto en Nueva York como en Ginebra. Ahora bien, hablando de derechos humanos, no podemos dejar de preguntarle sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo y especialmente en la región. Este fin de semana se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hemos visto la situación en Argentina con los distintos medios de comunicación, sobre todo con el grupo El Clarín, también las leyes de comunicación en Ecuador. ¿Cuál es la situación actualmente? Uno de los derechos humanos fundamentales es la libertad de expresión. Dentro de la libertad de expresión, pues se engloba, lógicamente, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y la libertad de prensa. Mire, María Gabriela, sin libertad de expresión no hay democracia, no hay Estado de Derecho. Sin libertad de expresión no hay libertad de prensa. Se podría decir que sin libertad de expresión no hay un auténtico Estado constitucional. La libertad de expresión es fundamental dentro del contexto de los derechos humanos. La libertad de expresión es la piedra de toque de toda democracia, de su ejercicio, de su regulación, del punto de vista que se tenga de ella, de cómo se ejerza, de qué manera se acepte y se regule, depende el carácter democrático de una sociedad. Es por eso que es tan fundamental. Lamentablemente, y referido específicamente a la libertad de prensa, en Latinoamérica ha sido golpeada la libertad de prensa en varios países, como en Argentina, en Ecuador, y por qué no decirlo, en este momento en nuestro propio país, la libertad de prensa se ve amenazada porque ante noticias difundidas, inclusive noticias que no se han generado dentro del país, sino simple y llanamente la repetición de noticias de otros periódicos o de otros medios de otros países, hay la amenaza de demanda a varios medios de comunicación social en Venezuela, tal como al Nacional y Tal Cual, que ya tienen, el Tal Cual tiene demandas anteriores. Lamentablemente, eso no tiene razón de ser desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los precedentes que hay en el mundo y de organismos tan respetables como la jurisprudencia, podríamos decir, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la Corte Europea de los Derechos Humanos y las opiniones de la Relatoría para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Déjame decirte una cosa. Los funcionarios públicos hoy día
es el criterio unánime. Están más expuestos al escrutinio público que cualquier persona. Si una persona dentro de la esfera de su vida privada incurre o actúa de X o Z manera, esa no es una cuestión de interés público. Sin embargo, cuando esa persona pasa a ejercer un destino público, esa persona está más expuesta al escrutinio público y por lo tanto es susceptible de críticas a la persona en sí y al ejercicio del cargo que desempeña. Podríamos decir que esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil con el caso de Dilma Rousseff, el caso Petrobras, de una supuesta implicación del Partido de los Trabajadores en casos de corrupción que por un lado ha sido completamente negado, pero por el otro pues están en investigaciones e incluso el presidente del partido, el encargado de la parte tesorera del partido se encuentra en prisión por este caso. Pudiéramos decir que la situación de los derechos fundamentales en América Latina viene ayudando a que baje más bien la popularidad de ciertos mandatarios, como por ejemplo Dilma Rousseff, repito, en Brasil. Vemos las elecciones de este fin de semana en Argentina con Cristina Fernández, su partido derrotado en Buenos Aires. ¿Pudiéramos decir que esto está ocurriendo? Claro que sí, pero es que las sociedades de cualquier país tienen el legítimo derecho de estar informados y de estar informados de todo lo que ocurre o todas las actuaciones de los funcionarios del Estado. Porque los funcionarios del Estado no son más que unos mandatarios de los pueblos. Es decir, ¿cuál es la función de ellos? Servir. Y servir ajustándose a las correspondientes constituciones y a las leyes de cada república. Por lo que respecta en Argentina, es decir, es suficientemente conocido la confrontación que ha habido entre el gobierno y varios periodistas, específicamente un periodista muy agudo, el Jorge Lanata, no sé si te acuerdas de él. Bueno, va perdiendo el kirchnerismo las últimas elecciones y un poco parafraseando a ese ilustre ciudadano del mundo, Premio Nobel de Literatura latinoamericano que Mario Vargas Llosa, se podría decir que estos son hechos felices porque pareciera que Argentina por fin se va encaminando a salir de un fenómeno que la ha venido perjudicando en muchos años, que es el peronismo. Ojalá, como decía Mario Vargas Llosa, que se iba tan directo y tan preciso a decir, terminen, le deseo y les aconsejo a los argentinos que terminen de salir de esa rémora que tanto perjuicio le ha causado, que es el peronismo. Inclusive llegaba a decir, voten por Macri. Tengo entendido que Macri va a ser el candidato presidencial y no sé si es el actual alcalde de Buenos Aires. Es el jefe de gobierno de Buenos Aires, resultó ganador justamente este fin de semana. Hace algunas semanas, no sé si tú viste esas declaraciones de Mario Vargas Llosa. ¿Cómo podemos ver qué pudiera ocurrir, cómo podemos pensar que pudiera ocurrir en América Latina? Ahora tenemos, como dijimos, elecciones en Argentina, tenemos elecciones federales en México. ¿Cómo pudiéramos evaluar qué va a estar ocurriendo justamente pensando en esta integración que han sido impulsada por los mandatarios que están hoy en día? Pero ¿qué pasa si ellos cambian? ¿Cambia la integración? ¿Cambiarán esos organismos? Yo pienso que la integración como tal, gobierne quien gobierne en cualquier país, si se piensa como estadista y si se piensa en el futuro de sus correspondientes países, y por qué no decirlo, en el futuro de la América Latina, es un tema que tiene que continuar, que tiene que avanzar y bueno, más temprano que tarde sería deseable que haya una verdadera integración. Y al referirme a una verdadera integración, no puedo evitar pensar en la Unión Europea. Porque, fíjense usted la Unión Europea, 27 países, la unidad en la diversidad, diversas historias, diversas lenguas, diversas maneras de pensar, diferentes sistemas de gobierno. No es lo mismo
un sistema republicano del gobierno, como el de Portugal, por decir algo, que el sistema monárquico de España, que el sistema británico de la Unión, del Reino Unido, etc. Y pudieron unirse con altos funcionarios, con bancos, con tribunales y casi en la totalidad de los países, excepto 4 o 5, con una misma moneda. Entonces, es lo que ellos han llamado la unidad en la diversidad. Si nosotros somos, si así se puede llamar, más homogéneos, con una historia común, con 3 lenguas solamente, pero mayoritariamente con el español, ¿por qué no podríamos avanzar hacia una unión más sólida, más clara, más útil para el futuro de estos pueblos? Sin duda apostando todos por esta integración, además por la posibilidad pues de un comercio más activo, más abierto entre las naciones que permitan el desarrollo y que seamos hoy en día un continente. Comenzaron con el libre tránsito de personas, sí. El trabajo, la cuestión económica, sí, la cuestión arancelaria, la cuestión de los aduanas, etcétera. Por ahí comenzaron. Bueno, comenzaron por la SECA, que era la integración del carbón, del acero y el carbón, por allá en 1950. Ya antes había hablado Churchill, había hablado de frente a los Estados Unidos del norte debería existir los Estados Unidos del sur. Europa. Sí, no, y del sur, sin y duda. En el caso de nosotros, los Estados Unidos del sur o los Estados Unidos de Latinoamérica, de verdad. Claro que sí. Bueno, agradecidos una vez más al doctor Jorge Dugarte que nos ha acompañado acá en Brújula Internacional.